Hola a todos, soy el doctor Gabriel Rubio Méndez. Actualmente me encuentro realizando una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Botánica y el Herbario CUMEX de la Facultad de Ciencias Naturales, con un proyecto relacionado con la biogeografía y patrones de distribución de tres grupos selectos de especies, como son el género Bocarnea, el género Ceratosamia y el género Capsicophysalis. Mi formación es como ingeniero agroindustrial por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y ahí mismo realicé mis estudios de posgrado, maestría y doctorado en ciencias ambientales con orientación en manejo de recursos naturales renovables. El día de hoy les voy a platicar acerca de algunos de los temas que he venido trabajando y que traté de sintetizar en esta charla titulada Efectos del disturbio antrópico sobre comunidades naturales. Entonces, recordemos que las comunidades naturales se caracterizan por ser sistemas eh, dinámicos, de tal forma que la densidad y la estructura de las edades, así como la densidad relativa de sus especies, cambian a través del tiempo, además de que son heterogéneas, es decir, a lo largo de muchos paisajes, ya sean terrestres o marinos, se pueden observar un mosaico de parches identificados por discontinuidades espaciales en la distribución de las poblaciones. Y las fronteras de estos parches reflejan las respuestas específicas de las especies a los gradientes del medio físico. Eh, de tal modo que las oportunidades de crecimiento, de establecimiento, reproducción y sobrevivencia varían espacialmente de acuerdo con estos gradientes, creando patrones dinámicos, los cuales van a ir cambiando a través del tiempo. Entonces, para interpretar y predecir de manera adecuada estos patrones es necesario asumir que la variabilidad espacial y temporal son características comunes de la dinámica poblacional y de las comunidades. Incluso se menciona que en ausencia de esta variabilidad, algunas de las especies no pueden existir. Entonces, en ese sentido, los disturbios se consideran como la principal fuente de variabilidad dentro de los ecosistemas y permiten que estos se renueven de forma natural siempre y cuando la magnitud del disturbio no afecte las fuentes de germoplasma cercanas. Un disturbio se define como un evento relativamente discreto y puntual de muerte, desplazamiento o daño de uno o más individuos o de colonias completas que crean directa o indirectamente oportunidades para el establecimiento de nuevos individuos o colonias. Los disturbios pueden ser eh, de origen natural o de origen antrópico. Los disturbios naturales pueden ser abióticos, como es la presencia y dispersión de plagas y enfermedades, o de origen abiótico, como son heladas, incendios, huracanes, caídas de meteoritos. Y en cualquiera de estos casos, eh, estos, eh, este disturbio puede ser medido y evaluado de acuerdo a su área de influencia, el área o tamaño que perturba, la magnitud, que tan intenso puede ser este disturbio, la frecuencia, el periodo de rotación, que es el tiempo que tarda en volver a presentarse. Este, y cuando trabajamos con organismos móviles, los animales en general, además de estos parámetros, también debemos de considerar eh, características de su historia de vida, es decir, eh, cómo son sus tasas de reproducción, sus tasas de sobrevivencia, para poder tener un mayor material y mayor certeza en la medición del disturbio. Existen dos términos muy relacionados con el disturbio. Uno es la perturbación y el otro es la resiliencia. En el caso de la perturbación, generalmente se considera como un
sinónimo de disturbio. La realidad es que la perturbación es la consecuencia del disturbio. Entonces tenemos, bueno, primero se presenta un evento de disturbio que puede ser un incendio y el grado de daño que presenta, el grado de perturbación, es la respuesta o la consecuencia de este disturbio. Es decir, eh, la perturbación se presenta después del evento de disturbio. Por otro lado, la resiliencia se refiere a la capacidad del sistema para regenerarse. Entonces, cuando se presenta un disturbio de magnitud considerable, si un ecosistema es muy complejo y muy diverso, lo que hace es que se va simplificando y mantiene muy pocas especies y muy pocos procesos ecológicos, y con esto, a partir de estos procesos y especies, permite su regeneración, es decir, como si el sistema se reiniciara a partir de muy pocos elementos. Sin embargo, cuando el disturbio es muy fuerte y sobrepasa este umbral de resiliencia, el sistema ya no puede regenerarse y provoca la extinción de las poblaciones locales, y en casos extremos puede llegar a la extinción de las especies. Los disturbios de origen antrópico, por su parte, modifican tan profundamente el sistema que los organismos ya no pueden aprovechar los recursos liberados. Estos disturbios antrópicos están representados principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero, descargas de aguas residuales, generación de residuos peligrosos y no peligrosos, y la introducción de especies exóticas y el cambio de uso de suelo. Como vemos, todas estas manifestaciones son derivadas tanto de actividades industriales como de actividades agropecuarias, ¿sí? Y en muchos casos, cualquiera de estas manifestaciones puede llegar a causar la extinción de las especies. ¿Cómo? Pues bueno, cualquiera de estas manifestaciones puede afectar a poblaciones pequeñas, fragmentadas o aisladas, causando inestabilidad demográfica, es decir, cambios arbitrarios en la tasa de reproducción, en la proporción de sexos, en la estructura de edades. este, puede, Pueden llegar a formar barreras físicas que eviten el flujo génico entre las poblaciones, aumentando la tasa de endogamia, lo cual a mediano o largo plazo va a causar el declive de la población, y si el disturbio no cesa, puede llegar a causar la extinción de poblaciones locales o incluso la extinción de las especies. Entonces, eh, el disturbio antrópico no es algo nuevo. Apareció junto con los primeros grupos de cazadores-recolectores, quienes aprovechaban la biodiversidad para obtener diversos bienes, como son alimentos, medicinas, fibras textiles, y materiales diversos en general. Pero ha sido en los últimos 200 años cuando han cobrado especial relevancia, porque ha sido cuando las actividades humanas se han convertido en una fuente de modificación de ecosistemas y de procesos ecológicos, como respuesta al aumento en las tasas demográficas, a políticas públicas y en algunos casos a desarrollos tecnológicos errados. El disturbio antrópico puede ser del tipo agudo, que se refiere a una alteración puntual en tiempo y espacio, y permite la recuperación del sistema, es decir, el aprovechamiento se realiza solamente una vez, como es el caso de algún rodal para madera o un rodal semillero, y una vez que se realice el aprovechamiento, se permite que el sistema se recupere, y puede tardar 2,
5, 10 o hasta más años en volverse a aprovechar ese rodal en particular. Por otro lado, el disturbio crónico, el disturbio entrópico crónico, se refiere a una alteración que se mantiene en tiempo y espacio y puede llegar al colapso productivo del sistema. Eh, es decir, en este caso no existe un tiempo de recuperación para el sistema. Y este tipo de disturbio es el que más nos preocupa porque actualmente la extracción de biomasa para diversos usos domésticos como son combustibles, como son materiales de construcción, y y la extracción en general de algunos materiales no maderables sigue siendo muy alta y sigue siendo una actividad muy común, sobre todo en países con economías emergentes. Eh, Muchas veces es relativamente fácil identificar el disturbio, ya sea mediante recorridos en campo, mediante la aplicación de eh, técnicas de percepción remota o simplemente con entrevistas con habitantes de la región. Sin embargo, es muy importante reconocer que el disturbio puede afectar de manera diferente a cada nivel de organización ecológica, por lo que no existe un método general que nos permita evaluarlo de forma adecuada. En general, se han reconocido tres tipos de métodos para evaluar el disturbio en el ecosistema. El primero se refiere a aquellos métodos basados en la experiencia del investigador. Es decir, en este tipo de métodos se requiere que una persona sea quien evalúe la presencia de disturbio de acuerdo a su experiencia, tanto en el área como en los diferentes parámetros que pueda evaluar. Uno de los inconvenientes es que este tipo de métodos solamente permiten distinguir si hay o no hay disturbio en un área y en casos muy particulares puede llegar a, eh, asignar escalas ordinales de disturbio, pero siguen siendo muy arbitrarias porque al final de cuentas siguen siendo basadas en la experiencia del investigador y cada investigador puede determinar diferentes niveles de disturbio para el mismo sitio en el mismo tiempo, de acuerdo a su nivel de experiencia. Por otro lado, se encuentran los indicadores bióticos de disturbio y estos se basan en la medición de los efectos del disturbio en una especie o en un atributo de la comunidad y generalmente se basan en métricas como abundancia de especies o estructura de edades o estructura de la comunidad. Pero como se mencionó hace rato, los efectos pueden tener eh, pueden ser diferentes en cada nivel jerárquico, por lo que la selección de especies nuevamente puede ser arbitraria y puede dejar de lado algunos de estos efectos. Además, muchas de las métricas utilizadas pueden ser influenciadas por diversos factores bióticos y abióticos, los cuales pueden confundir los efectos del disturbio o incluso enmascararlos. Y por último, tenemos los indicadores de actividades humanas. Estos están basados en técnicas de percepción remota y en estadísticas gubernamentales sobre población y actividades económicas, y tienen la particularidad de que miden directamente el impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y permiten asignar un valor numérico, el cual al final se puede correlacionar con diferentes parámetros de la población, comunidad o paisaje mediante técnicas estadísticas. De este modo permite compensar muchas de las limitaciones
anteriores. Y al final estos correlaciones van a estar en función del objetivo y de las preguntas de investigación que se plantee el investigador. Un ejemplo de este último tipo, el tipo C, es el que proponen Martorell y Peters, quienes proponen evaluar el disturbio crónico basado en 15 métricas agrupadas en 3 agentes de disturbio. El primer agente de disturbio que ellos proponen es referente a las actividades ganaderas. ¿Sí? Entonces, para esto ellos miden la presencia y la densidad de excretas de ganado menor, que pueden ser cabras u ovejas, la densidad de excretas de ganado mayor, que pueden ser vacas o caballos, la fracción de plantas ramoneadas, la presencia de caminos ganaderos, es decir, aquellos caminos que va abriendo el ganado cuando se internan en el bosque, y la compactación de suelo, la cual se mide dentro del camino ganadero y fuera de este. También el segundo agente de disturbio está relacionado con las actividades humanas propiamente, y aquí miden la fracción de plantas macheteadas para la obtención de biomasa para diferentes usos, la evidencia de incendios, la cobertura de caminos humanos, es decir, los caminos que utilizan las personas para llegar a estas plantas o estos recursos, la cercanía a centros de población, la cercanía a núcleos de actividad. Estos núcleos de actividad pueden ser bancos de material, carreteras, parcelas agrícolas o potreros, cambios de uso de suelo presentes dentro de la parcela, y la superficie de caminos humanos, es decir, qué tan anchos son estos caminos utilizados, si son solamente para personas o si pasan vehículos por ahí. Y por último, es el tercer agente de disturbio, se refiere al deterioro del hábitat, y aquí se mide la erosión presente dentro de la parcela, la presencia de islas de erosión también, y la superficie totalmente modificada, es decir, aquella porción de las parcelas evaluadas en las que ya no es posible la regeneración natural del sistema. Entonces, a partir de eh, estos agentes de disturbio a los cuales se les asigna un valor numérico de acuerdo a su intensidad, la cual está relacionada más bien con la proporción de la parcela en la que se encuentran, se puede construir una ecuación a partir de la cual se define el nivel de disturbio en cada una de las parcelas y de las poblaciones evaluadas. Entonces, ahora les voy a presentar un caso de estudio en el que se aplicó esta metodología y en el cual eh, evaluamos el efecto del disturbio crónico sobre la demografía y la estructura de la población de Bocarrey inermis, son las patas de elefante o soyates, y que es una especie amenazada endémica de México. Para esto consideramos 13 parcelas ubicadas en 7 poblaciones, que se ubican en el área de distribución de Bocarney inermis en los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas. 7 de estas parcelas se encuentran dentro de la reserva de la biosfera Sierra de la Bratanchipa, que se encuentra entre los municipios de Ciudad Valles y Tamuín en San Luis Potosí, y el resto de las poblaciones de las parcelas, perdón, se encuentran en municipios cercanos a esta reserva.
Eh, en todas estas poblaciones, en toda esta área de estudio, el tipo de vegetación es selva baja caducifolia, presentan un clima cálido subhúmedo, y las principales especies que acompañan a Bucarnia inermis en el área de estudio son Pseudobombax ellipticum, Bursera cimaruba, Lysiloma, Sabal mexicana, Dionedule, Bromelias y Acanthoserius pentágonos. En cada una de las parcelas se trazaron, cada una de las poblaciones se trazaron parcelas de 100 por 10 metros, se definió o se determinó la densidad de población y todos los individuos censados fueron clasificados de acuerdo con su estadio de vida, como plántulas, juveniles o adultos. Y bueno, Bucarnia inermis, al ser una especie dioica, nos permitió clasificar a los individuos adultos, ya sea como masculinos, femeninos o adultos indeterminados o adultos no reproductivos, y con estos datos a su vez pudimos calcular la proporción de sexos en cada una de las poblaciones, además de que se midió el diámetro de base, el diámetro de cuello y la altura total de la planta. También se midió el coeficiente de simetría, el cual nos permite eh, determinar la estructura de la población, es decir, si los individuos dominantes dentro de la población son individuos de talla grande o adultos, o individuos más pequeños o quizá juveniles. También se construyó una tabla de vida estática, es decir, es como una fotografía del momento en la que nos permite evaluar diversos parámetros relacionados con la sobrevivencia, la mortalidad, la fecundidad y el crecimiento de la población. En este caso, mediante el parámetro lambda, que es la tasa intrínseca de crecimiento poblacional y que nos indica si es cercano a cero, que la población está estable, es decir, ni crece ni decrece. Si el valor es cercano a -1, eso indica que la población está decreciendo, se está haciendo más pequeñita. Y si es cercana a 1 positivo, nos indica que la población está creciendo. También nos indica el tiempo generacional, es decir, el tiempo promedio que tarda un individuo desde que nace hasta que tiene su primer evento reproductivo. Medimos el índice de disturbio crónico de acuerdo con la metodología de Martorell-Peters. Está basada en los 3 agentes de disturbio que ya les mencioné. Y para esto se descartaron todos aquellos parámetros que no mostraron variación. Todos los datos fueron estandarizados y fusionados mediante un análisis de componentes principales, y las poblaciones fueron clasificadas de acuerdo con su nivel de disturbio. Se hizo un test de independencia de chi cuadrada para ver cuál de las edades cuál de las categorías de edades es la más vulnerable al disturbio, y también se realizó una regresión lineal para evaluar la correlación entre los niveles de disturbio y los parámetros demográficos y morfológicos de Bucarnia inermis. Ya como resultados, la mayor densidad de población se encontró dentro de la reserva de la Bratanchipa, principalmente en la zona núcleo, que vendrían siendo las parcelas 5, 6 y 7. Sin embargo, en las parcelas que se encuentran fuera de la reserva, tanto en los estados de San Luis Potosí como Tamaulipas, encontramos una mayor densidad de individuos juveniles y plántulas. Esto podría deberse a la disminución de individuos adultos. Si conocen las patas de elefantes, sabrán que pueden alcanzar tamaños muy grandes, y eso genera mucha competencia al interior de la población por la mayor cantidad de recursos que requieran estos individuos.
Probablemente al disminuir esa densidad libera hay una mayor cantidad de recursos disponibles para el establecimiento de estos nuevos individuos, por lo que nos implicaría este aumento en las tasas, en las densidades de individuos juveniles. Respecto a la proporción de sexos, es mayor, bueno, es más equitativa dentro de la reserva, en donde tenemos 0.9 individuos masculinos por cada individuo femenino, respecto a lo que encontramos fuera de la reserva, que encontramos 0.7 individuos masculinos por cada individuo femenino. Esto a largo plazo podría traer problemas en cuanto a la reproducción. Al haber menos polen disponible, podría decrecer la tasa de reproducción fuera de la reserva de la Bratanchipa. Eh, Respecto al coeficiente de asimetría, encontramos que estos números negativos lo que nos indican es que eh, la población está dominada por individuos de talla grande, por individuos adultos. Entonces, si vemos, estas son alturas promedio, están en metros. Dentro de la reserva, el promedio mayor es de 8.7 metros de altura contra 8.8 metros de altura fuera de la reserva. La realidad es que el individuo más alto que medimos dentro de la reserva de la Bratanchipa alcanzó los 17 metros de altura y de base el diámetro de base alcanzó los 2 metros y medio, el individuo más grande. Entonces, como se podrán imaginar, son individuos muy grandes. Las tallas que alcanzan son enormes y bueno, no descartamos que existan individuos aún más grandes dentro de la reserva. Identificamos tres niveles de disturbio. El más bajo corresponde, como era de esperarse, a la reserva de la Bratanchipa. El nivel alto de disturbio corresponde a las parcelas 7, 8 y a las parcelas 8, 9 y 10, perdón. Estas parcelas tienen la particularidad de que se encuentran inmersas en una matriz de actividades agrícolas, principalmente producción de caña, y en dos de estas parcelas encontramos la presencia de ganado bovino. ¿Sí? Las parcelas 11, 12 y 13 se encuentran en un nivel de disturbio medio, y estas parcelas se encuentran cerca de núcleos de población y núcleos de actividad humana, principalmente bancos de material, aunque algunos de estos bancos ya están abandonados y el sistema está comenzando a regenerarse. Entonces, el principal riesgo en estas tres parcelas es la extracción de biomasa tanto para combustibles como para materiales de construcción. Respecto a las tablas de vida, en los tres casos la mayor mortalidad corresponde a la etapa de plántulas, es decir, existe un evento de mortalidad muy fuerte en el paso de semillas a plántula, es decir, no todas las semillas que germinan alcanzan a establecerse como plántulas. Aunque en las parcelas que se encuentran fuera de la reserva, como vimos, existe una mayor densidad de plántulas. También es cierto que estas no alcanzan la edad adulta, ¿sí? Debido a las dificultades que encuentran en su establecimiento, derivadas principalmente de la falta de robustez, lo que no les permite afrontar las condiciones adversas generadas por el disturbio. En las poblaciones que se encuentran fuera de la reserva de la Bratanchipa,
Se observa también un evento de mortalidad adicional en el paso de plántulas a juveniles. En este caso, además de los efectos adversos del disturbio, eh, también puede eh, deberse al saqueo de individuos. De acuerdo a información proporcionada por Profepa, en San Luis Potosí se han registrado varios decomisos de plantas de Bucarna inermis entre 2010 y 2015 eh, que no pudieron ser acreditadas legalmente. Incluso uno de los decomisos llegó a ser de cerca de 350 plantas juveniles, incluso adultos. ¿Sí? Eh, También Bucarna inermis es una especie muy longeva, eh, por lo que es muy fácil pensar y muy factible pensar que dentro de cada población se encuentran varias generaciones de adultos traslapadas, además de que el tamaño de, que alcanzan estas plantas les permite afrontar cambios ambientales derivados del disturbio, por lo que la mortalidad en la etapa de adultos es constante, es decir, una vez que llegan a la edad adulta, la población se mantiene relativamente estable. Eh, por otro lado, los atributos demográficos más afectados por el disturbio son la sobrevivencia, la mortalidad y la esperanza de vida en las etapas de plántula y juvenil. En el caso de los parámetros estructurales, no encontramos correlación directa con el nivel de disturbio, eh, principalmente porque estos parámetros son medidos en individuos adultos. ¿Sí? Entonces, las edades más vulnerables al disturbio son precisamente las plántulas y los juveniles. Porque además de todo el riesgo que tienen o todos los efectos adversos del disturbio, también son muy propensas a la herbivoría. Este, entonces, dentro de la reserva de Laura Tanchipa, este, se detectó que algunos venados y algunos herbívoros más pequeños consumen las plántulas y los individuos juveniles en algunos casos. Y este comportamiento también lo reportan para la reserva de Tehuacán-Cucatlán con la especie Bucarnea gracilis, en donde también se encontró evidencia de que los individuos en la etapa de plántulas son consumidos por eh, cabras principalmente. Entonces, bueno, de acuerdo con los resultados, con los resultados que encontramos, eh, el hábitat de Bucarna inermis sigue estando en riesgo latente por las actividades humanas, por lo que es correcto incluir a Bucarna inermis como una especie amenazada. Recientemente concluimos una investigación respecto a la reevaluación de Bucarna inermis eh, como, como especie amenazada para incluirla o recategorizarla dentro de la NOM, en donde además de medir el disturbio en términos de parámetros demográficos, también incluimos algunos parámetros de genética de poblaciones y algunas otras características de la especie. Eh, Próximamente estará publicando. Y bueno, eh, la reserva de la biosfera Sierra de Labra Tanchipa funciona como un refugio, protegiendo a Bucarna inermis contra disturbios antrópicos. Entonces, este comportamiento o esta función protectora de la reserva de la biosfera se ha encontrado también en otras áreas naturales protegidas como son la reserva de la biosfera del cielo y
la Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas, en el estado de Tamaulipas, en donde también se encuentran poblaciones de Bucarnia inermis, pero también en la Reserva de Tehuacán-Cuicatlán, en donde se encuentra Bucarnia gracilis, y en el estado de Chiapas, para las especies Bucarnea sanctomariana y Bucarnea colmani, en donde también se encontró una mayor densidad de población dentro de las áreas naturales protegidas y así como una mayor tasa de reproducción en comparación con las poblaciones que se encuentran en estos núcleos de protección. Por otro lado, hacen falta más estudios de genética de poblaciones para evaluar cuál es el efecto del disturbio sobre la diversidad y el flujo genético en estas poblaciones. Al final de cuentas, aunque tengamos una población de un tamaño muy grande dentro de un área natural protegida, en la que se esté reproduciendo de manera aparentemente adecuada, si no tenemos flujo genético con poblaciones vecinas, lo que va a pasar es que van a aumentar las tasas de endogamia y en algún momento se van a comenzar a expresar alelos deleterios que van a conducir a la extinción de las poblaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, por mi parte ha sido todo. Cualquier duda o comentario, si no duden en contactarme. Me encuentran en el herbario o en el laboratorio de botánica. Ahí con mucho gusto puedo resolver todas sus dudas y puedo apoyarlos si necesitan eh, algo más específico. Pues muchas gracias y hasta pronto.